El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, esa verdad que necesita no solo el mundo, porque la iglesia no escapa de eso, aún los que forman parte del cuerpo de Cristo, los regenerados hijos de Dios necesitan de estas verdades. Nuestro Briceño en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo. Estamos pasando fronteras, digo estamos en plural porque es que el protagonista de esto es Jesús, el Teantropos, el Dios hombre, el Dios Padre, el Espíritu Eterno. Ellos son los que van adelante del asunto. Ellos son los protagonistas, yo solo soy un instrumento de cooperación, en los cuales ellos están usando como vaso para llevar a cabo el objetivo del Padre Eterno, que es establecer su reino en la vida de los hombres. Maestro Briceño, de nuevo con ustedes, con mucho gozo, con mucha fuerza, con mucha dedicación, con mucha entrega. Este es nuestro estudio número 15 acerca de lo que es palabra de iluminación. Y estamos tocando tópicos del tema santidad del alma. Y estamos tocando, nos vamos por el tópico, hoy nos toca el número 5, acerca de la verdadera razón o motivos que me deben a mí impulsar para vivir una vida de santidad genuina, la que agrada a Dios, y entrar en un estado de obediencia por persuasión y por contentamiento. De eso es lo que estamos hablando. Nos toca hoy esa fuerza que nos va a llevar a nosotros a ser santos, es por sentido de conveniencia. Vamos a ver esto, ¿qué es sentido de conveniencia? Yo voy a vivir una vida de santidad, una santidad genuina, la que agrada a Dios. Voy a entrar en una vida de obediencia que es impulsada, es producto del quebrantamiento, la humillación, la sumisión, la sujeción, entrega una voluntad, entro en obediencia. Y es esa obediencia que agrada a Dios, que es la obediencia por persuasión. Estoy persuadido de la verdad del reino. Esto es una verdad. Y obediencia por contentamiento, porque me complace obedecer a Dios. Una de las razones es, entre muchas que hemos dicho ya, por sentido de conveniencia. Mire, un hombre o una persona, para referirme también al género femenino, a ser global, el masculino como el femenino, con el carácter ajustado a las demandas de Dios, siempre tendrá sentido de conveniencia. Cuando tengo un carácter ajustado a las demandas del reino eterno, a las demandas de Dios, siempre voy a caminar en un sentido de conveniencia. De esto lo presentó Pablo en una de sus cartas. Primera carta que escribe a los Corintios, el capítulo 6, versos 12 al 13. Pablo presenta esta verdad, pero mata demonios. Cuando la leí, saltó del texto que estaba en revelación, fue iluminada en mi espíritu y me puse a estudiar esta verdad y digo, wow, qué verdad hay acá.
¿Qué queremos decir cuando hablamos de sentido de conveniencia? Bueno, es aquello que me lleva a tomar decisiones sabias, evitando que la vida se me desmorone. Debemos estar claros, una persona que tiene sentido de conveniencia debe estar claro, me voy a incluir, debemos estar claros, qué es lo que me conviene, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. La vida, las circunstancias, las tinieblas, el diablo, los demonios, la gente que te representan a las tinieblas, nos van a presentar oportunidades. Oportunidades se van a presentar y es cuando debo de hacer un detener en la vida y pensar esto que se me está presentando, sea de cualquier fuente que venga, ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? Siempre pienso así, ¿qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? Entonces, cuando tengo un sentido de conveniencia, este sentido, por causa de él vivo una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Así, así. Pablo estuvo siempre presente y vivió en el sentido de conveniencia. Y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida. Pablo dijo, está escrito, ya lo dije en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, verso 12 al 13, dice, todas las cosas me son lícitas. Óigame, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. O sea, todas están ahí presentadas, me son permitidas. Dios respeta mi decisión. Punto, tengo libre albedrío. Pero no todas en general me convienen. Yo debo entonces centrarme en el espejo de mi realidad, de la vida, de las demandas del reino eterno, a ver qué me conviene como persona, como hijo de Dios, como ministro, como representante del reino eterno, como sacerdote. ¿Qué es lo que me conviene? Entonces Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es, de ninguna de ellas, en el sentido de que lo que me está presentando, las tinieblas, el diablo, los demonios, las circunstancias, a ver, lo que me está presentando me desfasan, me desubican del mandamiento de Dios, de las demandas del Eterno, pues simplemente le digo no. También Pablo presenta en la primera carta a Corintios, ahí mismo en la primera carta, el capítulo 10, verso 23, vuelve Pablo a ser enfático en el asunto, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo va a construir, no todo va a obrar para mi bien, no todo. Yo tengo que tener mucho cuidado, tener un tacto de conveniencia. Si usted va a la carta a los romanos, Pablo presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que no conviene. Vamos a leer Romanos, el capítulo 1, váyase conmigo, verso 28 al 32. Todo esto que le estoy presentando lo he leído, lo he estudiado, y he hecho de esto que está escrito en el texto sagrado, que se me fue iluminado, hay una potencia, una verdad, una fuerza. Esto es lo que me ha llevado a mí a ser una persona de éxito, de avance, de triunfo. Lo que me ha llevado a ser ascendido y promovido en el reino, un instrumento útil para Dios. Esto es lo que me ha llevado a ser un vaso de honra ante la presencia de Dios, ser útil para Dios y ser una persona confiable para Dios. Eso es lo que usted tiene que tener presente, que usted debe ser una persona confiable. Usted puede tener toda la fe del mundo en Dios, pero ahí no está todo. No es que usted crea en Dios, es cuánto Dios puede confiar en ti.
Serás tú una persona de confianza para Dios. Podrá Dios entregarte los recursos del reino. Y cuando hablamos de recursos estamos hablando de todo. Su gloria, su dinero, su fama, la expansión, la extensión, el ascenso, todo, todo. Miren lo que Pablo presenta en Romanos. Dice, cito, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen a los santos. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen a los santos, a los hijos de Dios, a los regenerados, a los que fueron escogidos por Dios, a los que están en el propósito de Dios y lo abandonan por estar haciendo cosas que no convienen? Y el texto dice así, estando atestados, o sea, obstinados, tercos, llenos, entregados de toda injusticia. Oiga, primero injusticia, segundo fornicación, que es la palabra inmoralidad sexual. No es lo que me enseñaron que sexo fuera el matrimonio, no, eso es un tipo de fornicación. Pero todo acto sexual ilícito delante de Dios, aun dentro del matrimonio, se puede cometer la fornicación. Entonces, porque fornicación es la palabra porneia, donde se deriva pornografía. Y ese término fornicación es todo acto sexual ilícito. Cualquier acto de inmoralidad sexual es fornicación. Entonces, estando atestados, obstinados, entregados de toda injusticia, dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Oiga, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, hacen planes y proyectos para hacer el mal, pecan con premeditación, alevosía, desobedientes a los padres, necios, desleales, no hay lealtad, sin afecto natural, implacables, sin misericordias. Entonces dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, cómo es Dios de serio con estas cosas, cómo Dios va a juzgar y cómo Dios juzga todas estas cosas, quienes habiendo entendido el juicio de Dios ya tienen un conocimiento de esto, de cómo Dios juzgará, cómo Dios va a juzgar, cómo Dios va a disciplinar, cómo Dios va a reprender, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todas estas cosas que presenté ahora negativamente son cosas que no convienen a los santos. De eso tenemos que guardarnos. ¿Por qué? Porque eso nos va a hundir, rompe nuestra intimidad, nuestra comunión, no nuestra relación. Dios sigue siendo Padre, nosotros seguimos siendo hijos. Pero nuestra comunión, nuestra comunicación, nuestra intimidad, el propósito de Dios en la vida se puede perder. Podemos perder finanzas, hogares, la vida misma se puede perder. ¿Qué usted no puede perder? Yo decía en un programa pasado que no espere usted que Dios le quite nada de lo que le entregó por causa del pecado. No, Dios no se lo va a quitar. Ese no es el Dios. Dios no es el Dios grosero que te da una chupeta y cuando te portas mal te la quita. No, Dios no trabaja así. Dios no te da un dulce, un caramelo y cuando te portas mal te lo quitas. Dios no trabaja así. Tú puedes perder lo que Dios te ha dado. Y primero eso, y segundo, cercena la bendición de que Dios te siga entregando.
Esa es otra cosa, porque Dios no te va a dar nada de lo que tenga que ver con su reino, nada de lo que tenga que ver con los recursos del reino para que les des un mal uso. Si eres un mal administrador, un mal mayordomo, no eres un mayordomo fiel, pues se va a trancar toda la posibilidad de ser ascendido, de ser promovido y para usted de contar. Mire, David, el rey, tuvo sentido de conveniencia. David sabía, por sentido de conveniencia, después de la caída que tuvo con Betsabé, aprendió de la vida que todas las tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no le eran favorables. Por tanto, David rechazó todas esas cosas ministrando al alma con un espíritu convencido de la verdad. Punto. Estoy convencido, estoy persuadido de que la experiencia que tuve con esta mujer, con Betsabé, todos los pecados y las transgresiones que hice delante de Dios por causa de la lujuria, de alimentar mis concupiscencias, mi inmoralidad sexual. Por causa de eso cometí muchos errores, pecados, que fueron graves ante la presencia de Dios y que me costó la muerte de mi hijo. Yo voy a aprender de esto. Tropecé con una piedra, no voy a volver a tropezar con la misma piedra ni con el mismo pie. Esto me sirve a mí de experiencia, por tanto voy a crear un sentido de conveniencia. Eso es lo que diría David. Fíjense lo que David hace. Eso está me gustó mucho cuando lo leí, el Salmo 103, verso 1 al 5. David le ministra al alma. Dice: bendice alma mía a Jehová. Yo me imagino a David ministrándole al alma cada vez que la vida, las tinieblas, las circunstancias le presentaban una oportunidad para pecar, para transgredir los principios del reino eterno. David le ministraba al alma. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo que mi ser, espiritual, mi cuerpo, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Sea agradecido. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo esto David se lo ministra al alma. Ya me veo ministrándole al alma cada vez que las tinieblas, las circunstancias, el mundo, le presentaban la oportunidad para transgredir los principios del reino. Este debe ser nuestro rezo, debe ser nuestro presente cada vez que se quiera activar un deseo pecaminoso, malo, las concupiscencias negativas en nosotros para transgredir los reinos, el reino eterno. Tomar en cuenta esta verdad. Ministrale al alma. Ahora, mire esto. Mire esta verdad del reino y preste atención a lo que le voy a decir ahora. David, con un espíritu muerto en cuanto a vida eterna, porque David no tenía la justicia ni tenía la vida. El Espíritu Santo venía, moraba en él y hacía el trabajo que iba a hacer y se iba, no podía estar en él permanente. Nosotros tenemos justicia, tenemos vida, fuimos regenerados, somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu en nosotros. Él no se va de nosotros. Pero David, sin tener vida, sin tener justicia, sin tener vida, sin tener el Espíritu morando en él permanentemente, no era hijo de Dios, no era una nueva criatura. Con un espíritu muerto le ministra un alma que estaba latente. Le ministra un alma que estaba latente. Y tiene sentido de conveniencia y no se deja llevar. Ya tuve experiencia con Betsabé. No me voy a devolver. No voy a caer otra vez en el mismo asunto.
No voy a ser como el perro que vuelve al vómito, como el puerco que vuelve al lodo después de ser lavado. Ahora, esto lo hizo David con un espíritu muerto. No tenía justicia, no tenía vida, no tenía el espíritu, no era hijo de Dios, no estaba regenerado. Mire, nosotros con un espíritu lleno de la vida de Dios, con justicia, con vida, morando el espíritu en nosotros, señores, ¿cómo es posible que nos dejemos dominar por un alma que está entronada y está viciada por no ser perfeccionada o santificada por Dios? ¿Cómo es posible que nos dejemos llevar? No, 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 no. Esto es intransigencia, esto es obstinación, esto es testarudez. Yo no sé hasta dónde iremos a llegar. Señores, Pablo habla y trata del suicidio del alma. Eso es un llamado que nosotros tenemos. Suicidar el alma. Producir la muerte en el alma en relación a los deseos pecaminosos. Pablo habla y trata del suicidio del alma cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Algunas versiones dicen: mas Cristo hace su vida en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo de carne y hueso, sangre, lo vivo en la fe, o sea, en la doctrina, en las demandas del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas 2:20. Pero si usted se va a Colosenses, el capítulo 3, versos 5 al 7, mire lo que Pablo presenta. Suicidio del alma. Volvemos a lo mismo. Pablo dice, cito: haced morir. ¿Quién tiene que hacer morir? Nosotros. Dios no nos va a quitar nada. Dios no nos va a quitar nada de lo que Pablo expresa en el texto, no te lo va a quitar. Tú tienes que abandonarlo, tú tienes que dejarlo, tú tienes que hacer morir eso en ti. Pablo dice, cito: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer morir, Pablo? Fornicación, o sea, toda inmoralidad sexual. Tú debes abandonar esto. Dios no te lo va a quitar. Dios no te va a quitar el amante que tienes. Dios no te va a quitar el que veas pornografía. No te va a enviar un ángel para que te agarre la mano y no vayas al mouse o a la computadora a aprender a ver pornografía, o por tu teléfono. No lo va a hacer. Soy yo el que tengo que tener dominio propio y tener sentido de conveniencia y decirle no a esto. Esto tiene que morir. Tiene que llegar el tiempo en que esto tiene que morir. Tiene que morir. Y una vez que nosotros logremos suicidar el alma en relación a estas obras pecaminosas, nunca hacer exhumación de estas cosas, porque se van a levantar como un zombie que van a atentar en contra del propósito de Dios en nuestras vidas. Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. En otras palabras, cuando dice que es idolatría, es que viene a ocupar el primer lugar en tu vida y ocupan el lugar que le pertenece a Dios. Eso es lo que quiere decir que es idolatría. Porque cuando esto ocupa el primer lugar en mi vida, es un Dios en mí. Estas cosas cae. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es idolatría? Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Ahora, señores, bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercite en la piedad. Mira el mensaje que Pablo escribe a Timoteo. Es tan importante que la condición que Pablo estaba preso, no estaba en una suite presidencial, no estaba en un hotel 5 estrellas, no estaba en un escritorio de madera de caoba. No, Pablo estaba en la situación más precaria, en cadenas,
en la parte más baja de la cárcel, ahí estaba Pablo, y ahí escribió esto. Pablo dice a Timoteo, eso está en primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versos 6 al 7. Dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Óigase esa verdad que está allí. Ejercítate para la piedad. Cuando busque ese término, ejercítate para la piedad, es un verbo derivado del término en griego gimnasio, que etimológicamente el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue, entrena tu alma en forma integral con vista a la piedad para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal. Porque ese término ejercítate es un verbo derivado del término ejercicio, de gimnasio. Es decir, Pablo lo que le quiso decir a Timoteo fue, engruesa y fortalece los músculos de la santidad, para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida, puedas ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino de Dios, y así el Dios eterno puede llevar a cabo en ti su propósito eterno. ¡Wow! Alabado sea Dios. ¿Qué verdad hay acá? O sea, yo estoy como el perro que vuelve al vómito y como el puerco después de ser lavado vuelve al lodo. Voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Eso es como, tengo como un juego con las cosas sacras, santas. A mí como que yo no tengo respeto por lo sagrado porque ni siquiera tengo sentido para pensar, sino que peco con premeditación, alevosía, hago planes y proyectos, voy y vengo, porque cada vez que lo hago me siento mal, me arrepiento, pero cuando el alma quiere, vuelvo otra vez a caer en lo mismo. Ese es un juego que tengo allí, que estoy como en una mecedora, moviéndome, pero no avanzo. Estoy como en una patinadora, estoy en una caminadora eléctrica donde yo me muevo, pero no avanzo. O sea, tiene que llegar el momento donde tome sentido de conveniencia, que tenga un sentido de traslado, que entienda que fui trasladado de las tinieblas a la luz, que nada hago en la tiniebla, y enseriarme en el asunto, que fue apartado para Dios. Dios me apartó para su propósito eterno y que para otra cosa no sirvo. Ya, punto, ya, decide y mata el alma, mata los deseos pecaminosos, suicida el alma y entrénate y dedícate y ya entrégate a lo que Dios te llamó a hacer. Señores, el simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador, las tinieblas, destruye el propósito de Dios en mi vida y todas las demás cosas que tengan relación con el propósito, es suficiente para tener un sentido de conveniencia y accionar en el dominio propio y no optar por estas cosas y decidir por aquello que le agrada a Dios y me mantiene en su propósito siendo de beneficios para mi vida. Porque cuando yo no tengo sentido de conveniencia, no solamente estoy atentando en contra del propósito de Dios, estoy atentando en contra de mi familia, de mi trabajo, de mi salud, de mi hogar, de mis finanzas
y aún hasta de mi propia vida, porque yo puedo perder la vida en un momento, en un acto de desobediencia. Puedo perder la vida. El maestro José Briceño, que les está hablando a ustedes, he sido testigos, y con mucho dolor lo digo, de hombres de Dios que no tuvieron sentido de conveniencia y por tal causa no tuvieron dominio sobre la vanagloria de la vida, igual decir la sede de prestigio, no tuvieron dominio sobre la codicia por el dinero, entraron en la codicia y pasaron a la avaricia, tuvieron filalguria, lo que Pablo dice, amor al dinero, crearon un mamón interno en ellos. No tuvieron dominio sobre la inmoralidad sexual, no tuvieron dominio sobre el pecado, el litigio, la lengua, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, el escarnio, no tuvieron dominio sobre los resentimientos, las raíces de amargura, el odio, el perdón, la falta de perdón, debo decir, la envidia, el celo. No tuvieron dominio de nada de estos terrenos y se dejaron llevar por estos flagelos y fueron traspasados de muchos dolores, como lo dice el texto, perdiendo el derecho de ejercer el ministerio. Perdieron su hogar, ya lo dije, perdieron la salud, perdieron dinero, perdieron vida, entre otras cosas. Triste decirlo, triste. De gentes que murieron prematuramente por el pecado. Puedo dar testimonio. Ahora me puedo abrir y dar testimonio del montón de ministros o de ministros que conozco, que estuve haciendo asesoría en el camino de la inmoralidad sexual, asesoría, y no prestaron atención al consejo. Unos lo prestaron, se retiraron, se guardaron, otros no, y fueron contaminados de SIDA. Otro fue contaminado de sífilis, enfermedades venéreas, y murieron. Otros se enredaron en los negocios malos de la vida, por la codicia y la avaricia del dinero, entraron en el terreno del narcotráfico, del lavado de dólares, y cuando quisieron retirarse de ese asunto, pues la mafia los asesinó, los mató, porque la mafia, cuando tú entras, tú no te vas a salir así de más. Consejos les di como tú no tienes una idea. Me enteré del asunto y murieron. Y mire, puedo contarles muchos testimonios. Porque el diablo te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Te deja pelando, te mata. El pecado mata, hurta y destruye, así. Entonces debemos entender que el tener un sentido de conveniencia es de suma importancia en la vida para todo aquel que es llamado por Dios al ejercicio, y más los que estamos en el ministerio. Entonces, hay que tener un sentido de obstinación, señores, y de terquedad, un sentido de intransigencia, de testarudez. Señores, y ser porfiados o estar cegados ante la verdad para no entender y elegir entre lo que me conviene y no me conviene. Mire, escúcheme bien esto. Yo solo dije a un ministro que le descubrí, el maestro Briceño le descubrió una relación que tenía fuera de su matrimonio, un amante, y se lo dije de esta forma. Y óigame, todos los que me están escuchando que están metidos en este negocio, o los que están siendo cortejeados por este tipo de mujeres. Una mujer que sabe el daño que te va a hacer a ti, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu ministerio, no es una buena mujer. No es una buena mujer. Apártate a tiempo antes que sea demasiado tarde. Cuando alguien recibe de Dios, óigase esta verdad del reino,
Cuando alguien recibe de Dios dinero, fama, prestigio, y se mantiene en los principios del reino, siempre será aprobado por Dios para seguir recibiendo de Él. Siempre. Eres un mayordomo fiel. Fuiste poco, fuiste fiel o no poco, no mucho Dios te va a poner. Es un principio de reino inalterable, está allí. Dios no lo va a violar, Él lo va a cumplir. Pero esto no es de la noche a la mañana. Pero cuando es todo lo contrario. Pero cuando alguien cambia su manera de ser por causa de tener estos bienes, cambia su manera de ser en el punto de vista negativo, tal persona no es confiable para Dios en los asuntos del reino eterno. Entonces, mi consejo es mantener un sentido de conveniencia que nos llevará a tener dominio propio y nos llevará a tomar decisiones sabias en la vida. Y te garantizo que seremos triunfadores en la vida, porque Dios está a nuestro favor. Nada te va a derrumbar. Todo lo que venga, Dios va a estar allí contigo. ¿Ok? Ok. El otro factor que es muy determinante para vivir una vida de santidad genuina, entre todos los que hemos nombrado, y que es lo que me va a llevar a mí a tener una obediencia por persuasión y por contentamiento, es tener sentido de traslado. Ya hablamos del sentido de conveniencia, vamos a hablar del sentido de traslado. Escúcheme esto, présteme mucha atención. Si nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, mi pregunta es, ¿qué hacemos en las tinieblas? ¿Qué hacemos en las tinieblas? El maestro Briceño tiene 44 años de haber conocido el plan de salvación. 40 años estudiando las escrituras. 35 años de casado. 32 años en el ejercicio del ministerio. Me he mantenido. ¿Qué es lo que me tiene a mí acá donde estoy? Con todos los horrores que he cometido. ¿Qué es lo que me mantiene acá donde estoy? El sentido de traslado. El maestro Briceño entendió de una vez y por todas que yo soy un embajador de Cristo, que soy un embajador del reino eterno aquí en la tierra, que soy un pueblo escogido por Dios, apartado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, que no somos espías del diablo dentro del cuerpo de Cristo. No somos espías del diablo dentro del cuerpo de Cristo. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. ¿Usted sabe lo que significa ser un embajador? ¿Usted sabe eso? Es ser representante del Dios eterno, tener la autoridad del Dios eterno, el poder del Dios eterno, estar sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con todo señorío. Y que nada en el mundo nos podrá detener a nosotros para que Dios establezca su reino en la tierra. Porque el poder más formidable y más grande de este universo, que no hay más poder, no hay poder como ese, que es el Espíritu Santo, mora en nosotros y está a favor nuestro. Como decía Katherine Kuhlman, que estamos jugando para el equipo que va ganando pero que nunca pierde. Búsquese ese término embajador, búsqueselo, vaya al griego, vaya al diccionario bíblico del griego
al español de Vines y búsquese el término embajador, búsquese el Strong y búsquese el término embajador para que usted se dé cuenta quién es usted. Que somos la máxima representación de Dios en la tierra, que Jesús fue luz del mundo mientras estuvo en el mundo. Ahora nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo, luz soy del mundo mientras esté en el mundo. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra para preservar la contaminación de este mundo y para no dejar avanzar el mal, la putrefacción y la pudrición del mal en el mundo, sino mantenernos ahí preservando el mundo a través de la predicación de las buenas nuevas de salvación y la manifestación del poder del Espíritu Santo, destruyendo las obras del diablo, toda enfermedad, echando fuera demonios, limpiando leprosos, resucitando muertos, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan. Ese es el llamado de la iglesia. Somos luz del mundo. Donde nosotros lleguemos, las tinieblas se tienen que disipar, se tienen que retirar. Así, punto. Los demonios tienen que ofrecerse a salir de los cuerpos donde nosotros lleguemos. Porque nosotros somos embajadores del reino eterno. Nosotros no somos espías del diablo dentro del cuerpo de Cristo, ni en el mundo. Las Escrituras dicen que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz para trabajar en pro de la luz, afectando las tinieblas. Mira lo que dice Colosenses, verso 1, Colosenses 1, verso 13. Colosenses 1, verso 13. Cito, Pablo dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesús. Antes estábamos bajo la autoridad de las tinieblas, la potestad de las tinieblas. Las tinieblas tenían autoridad sobre nosotros. Ahora nosotros tenemos autoridad sobre las tinieblas. ¿Por qué? Porque representamos el reino de quien venció la muerte, de quien venció el Hades, de quien venció los principados, de quien venció las potestades y se levantó como el gran sumo sacerdote y está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío. Ese, el Teantropus, el Dios hombre, mi hermano mayor Jesucristo, que está sentado a la diestra de mi Padre y que yo estoy sentado juntamente con él, con la misma autoridad, con los mismos derechos, con los mismos privilegios, con el mismo poder. A ese es el que yo represento. Y ahora yo no estoy bajo la potestad de las tinieblas, sino que las tinieblas están bajo mi potestad. Donde yo llego, yo soy autoridad. El demonio se tiene que callar, las enfermedades se van a sanar, se tienen que sanar. Los enfermos van a ser sanos y los demonios van a salir de los cuerpos, se van a ofrecer salir de los cuerpos. Pero cuando yo vuelvo al vómito como el perro y vuelvo al lodo como el puerco después de ser lavado, vuelvo otra vez a estar debajo de las potestades de las tinieblas. Pedro en su carta escribe, en su primera carta, capítulo 2, verso 9, dice, cito, ¿qué verdad dijo Pedro aquí? Mas vosotros sois linaje escogido. Dígalo, yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Por favor, no lea esto sin que usted vaya a estudiar bien todo esto. ¿Qué es un linaje escogido? Búsquese el término linaje. Dice que somos real sacerdocio. Dice que somos nación santa. Dice que somos pueblo adquirido por Dios. Dice o sea, con el propósito que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Romanos capítulo 13, verso 12 dice, Pablo, cito, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Quién tiene que desechar eso? Nosotros. Dominio propio, encratein. Efesios 5:8 dice, porque en otros tiempos, cito, Pablo dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz
en el Señor. ¡Wow! Andad como hijos de luz. No vuelvas otra vez atrás. Ten sentido de traslado. Pablo en Efesios capítulo 5, verso 11 dice, cito, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No te van a dar fruto, ningún resultado o beneficio te va a dar. Entonces dice Pablo, sino más bien reprenderlas. Reprende todo eso, no participes en eso. En primera carta Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 5, mira lo que el apóstol Pablo dice. Cito, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Señores, el sentido de traslado es esa persuasión que tengo en el espíritu que me lleva a activar el dominio propio y no me permite ni me permito a mí mismo volver al lugar de donde fui sacado. ¿De qué le sirve o le sirvió al hijo pródigo esa historia que Jesús presenta en una parábola que no tiene nada que ver con el cristiano descarriado? Porque el hijo pródigo no es el cristiano descarriado como muchos lo han aplicado. Porque cuando Jesús dijo la historia que está en la parábola no existía la iglesia. El hijo pródigo es el hombre caído en Adán que Cristo viene a buscar. Porque el padre representa al que espera al hijo, representa a Jehová Dios. El pastor que deja los 99 y viene a buscar a una que se perdió representa a Jesús. Y la mujer que enciende la lámpara para buscar la moneda que se perdió representa la iluminación y el convencimiento de pecado del Espíritu Santo. La mujer representa al Espíritu Santo. Ahí está el conjunto de la deidad, los tres, porque son tres historias que se narraron en una parábola. La oveja perdida, el talento perdido y el padre que espera al hijo que regresa. Ahora, ¿de qué le sirvió? Aunque la palabra no tiene que ver con el cristiano descarriado, lo podemos aplicar salvando el texto. Ya lo salvé, ya lo expliqué. ¿De qué le sirvió al hijo pródigo? Dejar su herencia, dejar su padre, dejar todo. ¿De qué le sirvió? Regresó otra vez, volvió otra vez, regresó, reflexionó, espérate en la casa de mi padre, cuántas comidas hay, cuánta abundancia hay. Yo estoy aquí padeciendo de hambre, necesitado de qué. O sea, hay que tener el sentido de intransigencia, de obstinación, de terquedad para estar comiendo o tratar de comer de las algarrobas, de la porquería que el mundo te ofrece, las tinieblas te ofrece, comer de las migajas que caen de las mesas cuando me puedo sentar en la mesa a comer con el rey. ¿De qué me sirve a mí eso? De nada me sirve. O sea, yo no entiendo esto, no lo entiendo. Vamos a terminar a romper esta maldición de nuestra vida, a romper este pecado. Voy a acabar con la inmoralidad sexual, voy a acabar con esto, sea donde esté metido ya, yo no quiero más esto hay que extirparlo. Este es un foco infeccioso que hay que desramificarlo y sacarlo antes que se convierta en una septicemia en el cuerpo. No hay que ser galante con el pecado, cualquier tipo de pecado, sea la inmoralidad sexual, que es la fornicación, sea la codicia y la avaricia por el dinero, el mamón interno, sea la vanagloria de la vida, la sed de prestigio, sea el litigio, el pecado de la lengua, sea los resentimientos, la falta de perdón, raíces de amargura, y para usted de contar. Yo voy a sacar toda esa maldición de mi vida y voy a entregarme al Señor y voy a luchar en contra de toda esa maldición. Y te vas a dar cuenta que las cosas van a cambiar. No va a ser de la noche a la mañana, te lo digo, no va a ser de la noche a la mañana. No es que hoy lo decidiste dejar y mañana vas a empezar a ver las bendiciones. No. Esto tiene un proceso. Esto es un proceso, pero tienes que comenzar. Tienes que comenzar. Hoy mismo. Después de terminar este mensaje, tú te vas a hincar y le vas a pedir perdón a Dios y le vas a decir, Señor, aquí estoy. Mira, Jesús te está esperando que te arrepientas. Jesús no es el referee que está en el cuadrilátero
esperando que tú caigas a la lona con un golpe certero que te dé la tentación o que te dé el pecado para contarte hasta 10 e eliminarte. Jesús no hace eso. Jesús te cuenta 70 a las 7. 70 veces 7. Su cuento es, su perdón es indefinido, su perdón no tiene límites. Él está ahí esperando que tú te arrepientas. ¿Ok? Vuelve al Señor. Busca al Señor y el Señor te va a bendecir en gran manera. Yo lo sé. Ten sentido de traslado y ten sentido de conveniencia. Van a haber bendiciones grandes para tu vida. Que el Eterno te bendiga en gran manera. Se despide el maestro José Briceño. No antes, sin dejar de pedirles, por favor, oren mucho por mí. Oren mucho porque con estos mensajes que yo estoy presentando, que el Eterno está trayendo a un mundo que tanto lo necesita, a una iglesia, las tinieblas están siendo afectadas y ellas se van a defender. Ellas van a tratar de buscar de cómo hacerme daño. Oren por mi hijo, oren por mi hija, oren por mi maestro Briceño, por su esposa, oren por mi condición migratoria aquí en los Estados Unidos, oren mucho por mí. Segundo, no dejen de compartir este mensaje, búsquense nuevos suscriptores. Ya en TikTok pasamos de 10,000 suscriptores, qué bendición. Ya pasamos, queremos pasar de 10,000 en YouTube también, en Facebook, vamos a crecer para que este mensaje corra. Y tercero, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos con honores, porque de esto vivimos. El que viva, el que predique el Evangelio, viva del Evangelio. El que predica el altar, viva del altar. Dice que vivamos del altar, no que seamos vividores del altar. ¿Ok? Espero tu ofrenda. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está. Tú lo puedes hacer a través, ahí están los caracteres. Mira mi correo y mira mi teléfono. Escríbeme por WhatsApp y me haces una pregunta y yo te voy a decir cómo hacerlo. Se despide Maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización Jesús Soberano Señor presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.